Bienvenidos una semana más, un viernes más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios y muchas cosas más. Yo soy Iván Llamazares y puedes conocerme más en @ivllamazares tanto en Twitter como en Instagram. Y hoy viernes vamos a hablar tanto de volumen como de frecuencia, como de número de repeticiones y todos estos factores que tienen que ver tanto con la ganancia de masa muscular y que muchas veces no tenemos en cuenta. Si no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas, ya que he subido recientemente una publicación que habla acerca del volumen de entrenamiento, de cómo tenemos un mínimo volumen efectivo, de cómo tenemos un máximo volumen recuperable y, en definitiva, de cómo es una curva en forma de U invertida que al final, si excedemos de cierto volumen, lo que vamos a hacer es que obtengamos menos y menos ganancias cada vez. Entonces, para empezar, vamos a hablar del volumen de entrenamiento. El volumen que somos capaces de tolerar es limitado. Cada vez que acudimos a un gimnasio, cada vez que nos ponemos a entrenar, tenemos un mínimo volumen, el cual tenemos que alcanzar, y tenemos un máximo volumen recuperable, el cual, si lo superamos, vamos a obtener peores resultados. Lo que no quiere decir que con el paso del tiempo podamos ir aumentando este volumen, reduciéndole y, en definitiva, ir ondulándolo. Es más que interesante hacer esto, pero sí que es cierto que muchas veces pensamos que vamos a hacer más repeticiones, vamos a hacer más series y al final todo esto lo que nos conduce es a no obtener resultados y a vernos cada vez peor o simplemente no ver nada en el espejo. Y como digo, más volumen no es igual a mayores adaptaciones. Cuando traspasamos este margen, lo único que estamos incrementando es la fatiga acumulada. Y esto, a medio y largo plazo, puede empeorar nuestro nivel de rendimiento y va a provocar lo contrario a lo que deseamos conseguir, que principalmente es, como digo, la ganancia de masa muscular. La principal diferencia entre un atleta que utiliza ciertas sustancias y el que no es que quizás pueda meter más volumen en entrenamiento. Por eso muchas veces cuando yo comento aquí que no copiéis rutinas de entrenamiento que encontráis por ahí a cierta gente, es porque estas personas están utilizando ciertas cosas que vosotros no. Vosotros estáis jugando en otra liga, quiero decir. Es una rutina que no está adaptada a vosotros. Y por ejemplo hay muchos sistemas por ahí como, no sé si os suena, el sistema multifibras y todo este tipo de cosas que, a ver, que no es óptimo, no. Nosotros lo que nos interesa es tener un mínimo volumen del cual nos vamos a recuperar, no llegar a un volumen quizás del cual nos comprometa la recuperación y todo esto a lo largo del tiempo va a hacer que progresemos y que obtengamos resultados. Que no va a hacer falta que te metas 40 series entre pecho y espalda cada vez que pisas un gimnasio y que tengas unas agujetas que duren una semana o dos, porque no es lo óptimo y no vas a conseguir absolutamente nada. Y sí que parece, dices, bueno, tengo unas agujetas que seguro que me pongo enorme, pero no, vas viendo que pasan las semanas, los meses, los años, y cuando te das cuenta dices, llevo 3 años en el gimnasio y no he conseguido absolutamente nada. Bueno, pues eso quiero que os quede claro. El volumen de entrenamiento hay que controlarlo y el que podemos hacer y tolerar es limitado, con lo cual no es interesante acumular más fatiga, va a repercutir mucho en nuestra recuperación. Y un volumen que esté bien, bueno, pues vamos a ver, entre las 10 y las 20 series semanales es más o menos lo razonable. Depende del tipo de músculo que sea, si es más grande, si es más pequeño, si tolera más volumen o menos, pero entre 10 y 20 series no hay ningún problema. Yo soy más partidario de hacer menos series que más. A mí me va mejor con menos volumen. Si me voy acercando quizás hacia un volumen más alto, al final me noto peor en la recuperación y progreso bastante menos. Pero sí que es cierto que depende de cada persona y en este sentido cada uno es un mundo y lo que a ti te viene bien quizás sean 20 series, a otros sean 24, no tiene por qué ser 20 como máximo ni 10 como mínimo y a otro quizás con 12 series a la semana le va bien. Pero bueno, también depende mucho del músculo, así que estar entre ese rango podéis ir probando y un término medio es lo más aconsejable. Luego, por otro lado, ¿cuántas veces deberíamos entrenar a la semana? Bueno, aquí hay otro debate. Muchas veces están los que dicen que con una vez a la semana es más que óptimo, o sea, la frecuencia 1 que ya conocemos. Y luego tenemos a las personas que dicen que hay que entrenar frecuencia 2, frecuencia 3, o ¿por qué no? Todos los días full body. Si dividimos al final el volumen de entrenamiento en las veces que entrenamos a la semana, los resultados van a ser parecidos. O sea, si tenemos 20 series que hacer y lo dividimos en 4 veces que entrenamos a la semana, más o menos va a ser lo mismo que si entrenamos 2 veces a la semana y hacemos 10 y 10 series. Pero sí que es cierto que al igual que lo anterior, cada uno es un mundo, y en este sentido, si queremos ganar masa muscular, lo más aconsejable que es, bueno, pues de 2 a 3 veces a la semana es un rango que está muy bien.
Entrenar una vez a la semana cada grupo muscular no es lo óptimo, pero sí que se puede hacer en ciertos músculos que queremos dejar en mantenimiento, mientras a otros les damos una frecuencia mayor. Y como digo, 2 o 3 veces suele ser una opción que funciona bien en la mayoría de casos para acumular el suficiente volumen de entrenamiento, pero claro, siempre y cuando no aumentemos tanto la frecuencia que no lleguemos a alcanzar el mínimo volumen efectivo por sesión. Porque si entrenamos 5 veces a la semana cada grupo muscular y metemos en cada sesión 3 series, no estamos llegando al mínimo volumen efectivo. El mínimo volumen efectivo, más o menos, pongamos que está en torno a las 6 series, y si nos quedamos en 3, 4, 5, quizás consigamos resultados, ganancias, pero no vamos a conseguir ni de lejos las ganancias que podríamos haber conseguido en caso de meter en cada sesión un mínimo de 6. Entonces, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, está muy bien. También, por otro lado, no hace falta que entrenéis todos los grupos musculares 2 o 3 veces a la semana. No es asequible eso, sino que ondular un poco y decir, estos músculos, en principio, vamos a dejarles mantenimiento con una sesión a la semana, y estos otros vamos a darles un poco más de trabajo con 2 o 3 sesiones a la semana. Por lo que en este sentido, ondular un poco el volumen y hacer mesociclos enfatizando en unas zonas y mesociclos enfatizando en otras. Y luego, por último, ¿cuántas repeticiones por ejercicio? Aquí otra cosa igual. Muchas veces, y últimamente lo hemos visto en varios estudios, que da igual el número de repeticiones que hagamos siempre y cuando dejemos 2, 3 en recámara, vamos a obtener resultados. A ver, sí que esto es cierto en parte, pero no vamos a conseguir los mismos resultados si nos movemos en un rango de repeticiones que en otro. Y en este sentido, movernos entre las 6 y las 20 repeticiones va a hacer que estemos más cerca de un rango para ganar masa muscular que si, por ejemplo, nos movemos entre las 15 y las 40 repeticiones por serie. En este sentido, las series cortas desarrollan más la fuerza, y las series largas están más indicadas para ejercicios más analíticos y no ejercicios tan complejos como una sentadilla, un press de banca pesado, un peso muerto, etc. Entonces, a mí en este sentido me gusta, por ejemplo, meter ejercicios complejos y hacerles a bajas repeticiones, pero siempre manteniéndome en esas 5 o 6 repeticiones, 8 repeticiones, y luego ejercicios más analíticos, un poco menos demandantes del sistema nervioso, y ahí sí que ya me voy a las 8, 10, 12, 14, 16 repeticiones, dependiendo del ejercicio. Un ejemplo fácil que podemos hacer es el curl de bíceps. Es un ejercicio muy analítico y, en mi opinión, no tendría mucho sentido hacerle a 6 repeticiones, a 5 repeticiones o 3 repeticiones. No tiene ningún sentido. Pero sí, por ejemplo, a 12, 14, 16 repeticiones. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con unas elevaciones laterales. Pero claro, si cambiamos a un ejercicio como son las sentadillas, a hacerlo a 20 repeticiones, a 15, a 14, en muchas ocasiones, más que fallarnos la fuerza en sí, va a fallar la saturación de otras vías metabólicas. Entonces yo soy más partidario y a mí me viene mejor hacerlo a más bajas repeticiones, como por ejemplo 6, 7, 8 repeticiones, incluso menos, incluso 5 repeticiones, pero no llegar a tan altas repeticiones en estos ejercicios porque al final acabamos machacados y al final el factor limitante es la saturación, como digo, de esas vías metabólicas. Por lo tanto, cuando hablamos de volumen de entrenamiento, cuando hablamos de frecuencia y cuando hablamos de repeticiones, está claro que todo esto influye en la ganancia de masa muscular y tenemos que controlarlo. Y tenemos que llegar a un mínimo volumen efectivo, y tenemos que entrenar un mínimo de días a la semana y por supuesto tenemos que movernos en un rango de repeticiones óptimo. Si controlas todo esto más o menos bien, vas a ganar masa muscular a lo largo del tiempo y vas a progresar. Si por otro lado no lo controlas y copias el entrenamiento que pone cierta persona en Instagram, que ya te digo yo que no está adaptado a ti, que sí que puedes hacerlo y que puedes notar ciertas adaptaciones, pero que al final no es ni de lejos lo que necesitas, pues bueno, tú mismo vas a ver los resultados poco a poco. Como digo, controlar esto no es nada difícil, simplemente es ponernos y con el paso del tiempo vamos aprendiendo poco a poco a hacerlo. Y merece la pena, por lo menos, saber cuando vamos a entrenar qué es lo que estamos haciendo y cuantificar este tipo de cosas, que no es complicado. No es complicado cuantificar el volumen, ni las repeticiones que hacemos, ni nada de nada. Os recomiendo para eso tener también un cuaderno, para ir a entrenar y por lo menos ir apuntando las cosas, porque con el teléfono móvil normalmente llega un punto que o nos olvidamos o estamos a otras cosas más que al entrenamiento y al final no sabemos ni lo que hicimos la semana pasada y no sabemos lo que tenemos que hacer la siguiente. Así que os aconsejo eso, un cuaderno, un papel, un boli, y es más que suficiente para poder planificar todo esto de forma más que eficiente.
Espero que te haya sido de ayuda el episodio de hoy. Si ha sido así, ya sabes que valoro mucho que dejes un me gusta en iVoox o que dejes una reseña en Apple Podcast si me escuchas desde ahí, o simplemente que compartas el episodio en redes sociales. La verdad que es una forma de agradecerme todo este esfuerzo y me ayuda a seguir subiendo más y más contenido. Por lo que, sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento y espero que paséis un feliz fin de semana.